Hoy vamos a hablar de un tema que en realidad no es exclusivamente de la Argentina, si vamos a hacer referencia a lo que ocurre en el territorio nacional, sino que ha sido una cuestión mundial, que es la educación digital en época de pandemia. Al comienzo, precisamente, de la pandemia en nuestro país, una situación que entendemos todos fue de cuasi sorpresa y un tanto de ensayo, prueba y error. Nadie del sistema educativo, todos los que conformamos la comunidad educativa, llámese ministro de Educación, secretarios de Educación de los municipios, de los distintos gobiernos, directivos de las escuelas, docentes, alumnos y padres, sabíamos lo que iba a ocurrir y de qué manera se iban a desarrollar los contenidos de este año. A medida que transcurrían los días, las escuelas privadas dieron el primer puntapié, es decir, quizás aquellos espacios escolares más privilegiados, y diseñaron la educación virtual a través de las páginas de las escuelas, a través de las redes sociales, de WhatsApp, así como también, por ejemplo, los más avanzados a través de las diferentes plataformas virtuales escolares, por supuesto, con conexión a Internet. Todo este diseño, suponiendo no solo la presencia de los padres en casa para articular la tarea del docente y alumno, con dispositivos electrónicos determinados, como puede ser una tablet, un celular, una computadora, sino también con los conocimientos necesarios para poder apuntalar a sus hijos-alumnos. También se entendió con este diseño de escolaridad virtual, de una forma casi categórica, que en todas las casas, tanto en las casas de los docentes como de los alumnos, había conexión a Internet, además de los dispositivos ya mencionados. Ahora bien, este esquema de suposición escolar, entiendo y acompaño que solo fue pensado y armado para quienes pueden asistir a establecimientos educativos privados. La pregunta es si alguien pensó, en tiempo de comienzo de pandemia, en un sistema similar, paralelo, escolar, igualitario y didáctico para quienes asisten a escuelas públicas, alejadas del bullicio, hasta rurales, de todo el territorio nacional. Quizás esta respuesta no tarde en llegar si usted está escuchando precisamente en este momento este intercambio de ideas, porque quizás alguien que me esté escuchando sea docente de este tipo de establecimientos y me diga y me esté diciendo categóricamente que esto no existe. La desigualdad en educación existe desde que tengo uso de razón. Tengo 46 años, bueno, desde que nací conozco la desigualdad en educación, pero esta pandemia ha abierto aún más esta brecha entre quienes tienen acceso a dispositivos electrónicos, a Internet, a conocimientos en contenido y padres que se ocupan y quienes no. Una de las soluciones que se dio a través del Ministerio de Educación fue los contenidos de 21 horas de programación educativa a través de la televisión pública. Un esfuerzo payasesco de actores disfrazados de docentes o quizás docentes disfrazados de actores que realmente en las horas que estuve viendo en las últimas semanas me dieron vergüenza ajena y también de alguna manera subestiman el ingenio y la inteligencia de muchos niños con ganas reales de aprender. Otra de las formas que encontró el Ministerio Nacional de Educación fue la impresión de 24.000 cuadernillos que los padres debían ir a retirar a las distintas escuelas. En muchos casos, bajo la prohibición del tránsito en transportes públicos en muchas provincias. Y en el comienzo de la pandemia, en un aislamiento casi hermético, es decir, que pocos lo obtuvieron. Fueron días y días perdidos de conocimientos y aprendizajes. Lo que se ha hecho ha sido por el esfuerzo y la dedicación de los docentes responsables que advirtieron el abandono por parte del Estado en este sentido. Y también, y no es menor, recalcar que solo los docentes conocen mejor que nadie la realidad de cada localidad, de cada escuela, establecimiento educacional, alumno y sus contextos. En casi 80 días de encierro no he escuchado una sola voz oficial preocupado por lo que ocurrirá con los chicos que están en su casa sin posibilidad alguna de desarrollar contenidos educativos, por el motivo que sea.
Sí, desde el Ministerio de Educación se ha anunciado la evaluación de los chicos y el pase de grado al próximo año. Un Estado que se premia a sí mismo el abandono y la desidia de años y años de una educación desigual, totalmente ausente y ajeno a uno de los pilares fundamentales de cualquier sociedad que necesita impetuosamente avanzar, basándose en este pilar tan importante que es la educación. Y si me permiten, para terminar, les robo un ratito más, me gustaría compartir algunos datos para reforzar estas simples ideas, pensamientos que intercambiamos este mediodía. Escuchen bien, 1 de cada 5 alumnos de primaria no tiene internet en su casa. No lo digo yo, Connie D'Artés, lo dice un informe del Observatorio Argentinos por la Educación. Nuestro país está número 62 en el ranking de 80 países. Buenos Aires, La Pampa y Tierra del Fuego son las jurisdicciones con mayores niveles de acceso. Sin embargo, hay 7 provincias del NOA y del NEA, entre ellos Santiago del Estero, Catamarca, Formosa, La Rioja, que existen entre un 40 y un 35% de alumnos sin ningún tipo de acceso a esta escuela virtual. Un panorama similar se presenta en las mismas provincias, pero en el nivel secundario. Sin embargo, hace 2 días, el ministro de Educación, Nicolás Trota, quien quiere volver a regularizar las clases en algún momento de una manera organizada, propone evaluar el resultado de estas clases virtuales durante la pandemia para volver a las aulas. Y yo digo, una evaluación que se cae de madura por sus resultados. En un país que precisamente desde que tengo uso de razón, la brecha educativa no solo refiere a un estado pandémico. Bueno, espero que les haya gustado. Habrán visto que aquí están mis redes sociales. Se pueden comunicar, intercambiar ideas, opiniones con respeto, con argumento. Los espero y nos vemos muy pronto. Un cariño.